qué importa destacar de este otro ámbito? Y aquí está el cambio sustantivo. Y el ejemplo más nítido es la automotriz. Cuando hablamos de automotriz en México, estamos hablando hoy que hasta la fecha el 90% de la producción son 5 plantas, 5 empresas. Toyota es completamente marginal y no tiene, hasta el momento, ninguna significación sus intereses en México. Eso que significa que incluso la mayor parte de lo que vende en México lo vende importando. Honda también prácticamente, su planta es sumamente pequeña. Mazda está apenas comenzando a construir. Y toda otra multitud de marcas operan en el país, Peugeot opera, sin que tenga una sola planta en México. ¿Qué es lo clave aquí? A la hora en que yo veo Ford en México no hace la gama de productos de automóviles o de camionetas. Ford en México fabrica 5 o 6 productos. Y Ford en México vende al extranjero alrededor del 90% de lo que ensambla en México. Y digo ensambla porque unas partes vienen de Ford Canadá, otras partes vienen de Ford Estados Unidos, otras partes vienen de Ford Brasil. General Motors tiene el esquema más desarrollado en ese terreno, sí, mucho más desarrollado que Ford. Y aquí los juntan, efectivamente, por las ventajas de la supresión de aranceles. Y explica una parte del comercio creciente de México con América Latina. Y le llamo comercio algo que realmente no es comercio. O sea, son transacciones intrafirmas. Eso no es comercio. Y entonces, ¿por qué lo enfatizo? Porque a la hora en que yo saco 2/3 partes de la apertura, o sea, a la hora en que yo saco el 40% del PIB, que está concentrado en automotriz, y maquila, que la maquila es eléctrica y electrónica y fabricación de equipos y aparatos para industrias diversas, eso es lo sustantivo. Aquí ya no es relevante la maquila, por ejemplo, textil. A la hora en que saco estos, lo que estoy sacando son transacciones que, ¿qué les parece? 50 compañías realizan entre ellas. Los precios, ¿dónde se forman de esto? Al interior de cada compañía. ¿Qué mercado define estos precios? Ninguno. Son decisiones administrativas que tienen que ver con la manera en que están construyendo sus rentabilidades estas empresas. ¿Y qué tiene que ver el mercado mexicano con estos productos? Prácticamente nada. ¿Hay integración de México aquí? No. Hay desplazamiento de algunos segmentos de la producción de estas firmas que utilizan el espacio mexicano en función de sus decisiones de inversión globales, considerando sus rentabilidades globales. Ese, me parece, es el cambio sustantivo. ¿Sí? Dicho de otra manera, el resto de México es prescindible. ¿Sí? Y ellos siguen con esta conducta y estas decisiones de inversión. Si Mazda viene a México, ha tomado esta decisión, avanzará en el mismo sentido. En parte tiene que ver con un hecho que modificó la estrategia de crecimiento de Mazda en el mundo, que fue que se separó de Ford. En algún momento Ford tenía participación en Mazda e hicieron incluso inversiones conjuntas. Por eso es que para arrancar los Mazda hay que meterle el clutch, típica decisión de Ford, ¿sí? Porque para arrancarlos hay que meterle el clutch, y otros no les meten el clutch para arrancar los coches, ¿sí? Por citar cómo se concretan estos acuerdos, ¿sí? Cómo definen incluso los patrones de producto. Entonces, esa ruptura marca la decisión de Mazda. Pero Mazda va a surtir el mercado mexicano a partir de lo que produzca en México, ¿no? Para nada.
digamos, este segundo aspecto se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque en el caso de la industria automotriz, la venta de vehículos en México, el 60% de los vehículos que se venden en México son importados. Por eso, al momento en que yo meto todos los componentes de la industria automotriz, incluyendo las importaciones de auto, el superávit que tenía por el otro lado se me vuelve pequeñito, pequeñito, y hay momentos en que deja de existir. Y curiosamente, una expansión del mercado interno automotriz puede implicar déficit en esa industria, que es como industria la más importante en términos de comercio, con todas estas comillas. Entonces, este desplazamiento está presente en aquellas actividades industriales que han tenido el mayor dinamismo en los últimos años. Efectivamente, ¿qué tiene México? Una situación en donde, en términos de su peso en el producto, prácticamente la industria manufacturera no ha crecido, no obstante que está creciendo de manera importante, ya voy a acabar, no obstante que está creciendo de manera importante las exportaciones manufactureras. El complemento de este cambio, y con esta idea cierro, se da en el otro proceso que establecía. Este hecho de que importantes empresas del país, estas sí algunas vinculadas con el mercado interno, han dejado de estar en manos de mexicanos. ¿Qué significa, por ejemplo, que FEMSA haya pasado a manos de Heineken? Hay una recomposición rápida en la comercialización de cervezas. Hoy encontramos ya en todos lados Heineken. Y seguramente los precios se van a manejar adentro, al interior de Heineken, para ganar mercado. ¿Qué pasó con la venta de Corona? Zacatecas lo vive. Los que eran proveedores de Corona en la zona, incluso los servicios que contrataban de transporte de diversas mercancías, eran de empresas de mexicanos. A partir de ese momento desapareció eso y todo se reorganizó. Y son los proveedores internacionales que tienen. Ese es el camino del TEMEC. Ese es el futuro. No hay otro. Efectivamente, es un país completamente desarticulado que hace de la heterogeneidad estructural la condición de su funcionamiento y que se expresa, con esto acabo, en un dato de tasa de informalidad de INEGI que lo sitúa en 62% del total de la población ocupada. Y la informalidad es una realidad del mundo de las grandes empresas, no es una realidad nada más del sector informal. En el mundo de las grandes empresas hay informalidad. Estos corporativos, sí, de este primer mundo tecnológico, no es que estén rodeados de informalidad, sino la tienen también por dentro. ¿Sí? Hay tareas asignadas a personas con estas características y, por supuesto, es amplísimo el que algunos trabajen en estos corporativos sin ningún tipo de prestación social, sin contratos definidos. Ese es el otro mundo que estamos esperando. Informalidad creciente. Yo no me sorprendería en este camino que en 15 años fuera el 70, porque efectivamente la industria petrolera, en la manera en que se quiere desarrollar, va a profundizar este proceso. Lo va a profundizar radicalmente, porque va a terminar de desarticular totalmente algo que le daba algún sentido al espacio productivo en el país. Y lo estamos ya viendo. Hay las obras para construir gasoductos y ampliación de puertos.
Y lo que importa entonces es invertir para sacar. Invertir para sacar. Los demás ya no importa. ¿Sí? México no importa. Gracias.